Saludos, amigos. Les habla su amigo, el pastor y psicólogo Fidel Castro. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Represento junto con otros hermanos a la misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes también. Quisiera compartir en esta oportunidad el tema acerca del respiro y la liberación del pueblo de Dios. Respiro y liberación del pueblo de Dios. Experiencias que los seres humanos en estos tiempos tan estresantes debiéramos de vivenciar. Vamos a ver tres aspectos de este tema: el significado del respiro y de la liberación, la llegada del respiro y de la liberación y la procedencia del respiro y de la liberación. Permítanme tomar un pasaje de la Biblia que lo ubicamos en el libro de Esther, el capítulo 4 y el versículo 14, en el que dice a la letra: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Lo que está diciendo aquí el autor sagrado es que a pesar de todas las circunstancias terribles y adversas, de todos modos, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para el pueblo de Dios. Este relato del libro de Esther podemos ubicarlo cronológicamente en el periodo del reinado de Asuero, o también llamado Jerjes I. Corresponde al 586 hasta el 565 antes de la era cristiana. Algunos de ustedes conocen la historia. Acá se muestra cómo una judía llamada Esther, que vivía en el reino medo-persa con su tío Mardoqueo, llega a ser reina, esposa de Asuero, sustituyendo a la antigua esposa, la reina Vasti. Luego el libro de Esther también presenta a Amán, el primer ministro del reino, personaje que representa la encarnación del orgullo, la maldad y el odio, en su decisión fatal de exterminar a los judíos, debido a la simple y llana razón que Mardoqueo no los saludaba con adoración. Amán consigue que el rey firme entre comillas, un edicto en el que se ordenaba la matanza de los judíos en un solo día. Ese día iba a ser el 13 del mes de Adar, mes que corresponde en nuestro calendario a febrero y marzo. Mardoqueo y los judíos en las diferentes provincias del reino se enteran del peligro mortal al que estaban expuestos. Estaban prácticamente bajo pena de muerte. Y entran, por supuesto, a un tiempo de angustia y opresión. Es por ello que Mardoqueo acude a Esther, la esposa del rey, para que ella interceda en favor de los judíos. Y le dice, como lo hemos leído en el versículo, que si Esther no hace nada, de todas maneras, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para el pueblo de Dios. ¿Qué significa respiro y liberación? Las dos palabras sugieren el mismo significado. Significado de liberar con respecto a alguna desgracia o peligro. Sin embargo, la palabra respiro tiene una connotación más emocional, mientras que liberación tiene un sentido más práctico. Respiro significa alivio, significa liberación emocional de la angustia y del dolor. Así como la angustia indica estrechez, presión, estar apretado, asfixia, el respiro, emocionalmente hablando, indica alivio, indica paz, amplitud, ser liberada de la ansiedad. Por eso es que uno de los salmos, Salmo 66, versículo 12, dice: nos has dado respiro. Señor, tú nos has dado respiro al final. Y en el Salmo 4, versículo 1 dice en la versión popular: en mi angustia me diste alivio. Claro, en muchas versiones dice: me hiciste ensanchar, pero eso significa en un claro castellano: en mi angustia me diste alivio. Ahora, ¿qué significa liberación? Liberación significa ser librado de un problema concreto, ser liberado de la situación apremiante, de la calamidad, del peligro.
Dios no solo nos da la paz y el consuelo que necesitamos, Dios también, querido amigo que me escuchas, tiene el poder para solucionar el problema y liberarnos de la situación adversa. En el Salmo 91, el versículo 14 y 15, así lo dice. Repito, Dios no solamente nos da paz y consuelo, sino que tiene el poder, en el Salmo 91, versículo 14 y 15, para solucionar el problema y liberarnos de la situación adversa. Dice este salmo a la letra: yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. ¿Se dan cuenta? No solamente Dios va a estar con nosotros en la angustia, ayudándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, sino también que nos puede liberar del problema concreto. En segundo lugar, la llegada del respiro y de la liberación. Antes de la llegada, ¿qué había en el corazón de estos judíos? Existía asfixia y opresión emocional. Antes que llegue el respiro, la liberación de Dios, la persona o el pueblo de Dios padece esta asfixia emocional, esta opresión. Que en el Salmo 66, versículo 10 y 11, está descrito, utilizando el autor sagrado, una metáfora. Quiero leer el Salmo 66, 10 y 11. Dice la Biblia: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga, nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua. Estas metáforas indican la terrible opresión a la que estaba sometido el pueblo. Habla en primer lugar de purificación, porque las pruebas, al igual que el fuego en los metales, eliminan las asperezas o escorias del carácter de la persona, pero ello implica tremenda aflicción muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios quiere corregir nuestros malos hábitos, nos somete a la aflicción, pero no porque no nos ama o nos quiere ver sufrir, sino porque está utilizando esa vía disciplinaria, repito, para limar las asperezas de nuestro carácter. En los versículos que hemos leído también se habla de el aprisionar a la persona, porque las pruebas, sufrimientos y dolores constituyen una situación de encierro y estrechez, que implica, por supuesto, angustia y desesperación. Por ejemplo, la enfermedad de un familiar. Cuando amamos a un ser querido y lo vemos enfermo y la enfermedad avanza inconteniblemente, ¿acaso no nos sentimos aprisionados en esa situación? Pero también se habla de una carga, el acto de ser cargado, porque las pruebas son una adversidad o dificultad que producen peso o estrés sobre nosotros. Por ejemplo, los problemas económicos. Pero también se habla de un sometimiento, ¿verdad? Otra traducción diría de este modo: dejaste que un cualquiera cabalgara sobre nuestra cabeza. Eso hace alusión a que en los tiempos bíblicos se acostumbraba a que el vencedor en una batalla ponía sus pies sobre la nuca del vencido o de los vencidos. Las pruebas, los sufrimientos, las adversidades constituyen un sometimiento a una derrota o a una aparente derrota que implica frustración. Por ejemplo, cuando somos privados de algún deseo muy anhelado en nuestro corazón, no hemos podido conseguir el trabajo que hemos querido, los estudios que hemos querido, el romance que hemos anhelado, todo eso implica frustración. Pero a la vez también en el versículo 12 se habla de el agravar a la persona, ¿no? Hace alusión en el versículo 12 a una calamidad que entraña riesgo y destrucción. Cuando dice hemos pasado por el fuego y por el agua, es una expresión propia de los judíos de esos tiempos, que habla, repito, de una situación calamitosa que implica riesgo y destrucción. ¿Ok? Entonces, las pruebas y sufrimientos constituyen en la experiencia de cualquier persona el infortunio, ¿verdad? La situación por la que uno atraviesa un peligro en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, la persecución. Todo esto es lo que experimentaba el pueblo de Dios. Y de esta situación Dios lo libró. Entonces hay que entender que Dios a veces permite unas pruebas o unos sufrimientos, unas adversidades de la dimensión que estamos describiendo. Dios es así, Él sabe por qué lo hace, Él no se equivoca.
Pero su promesa no es que nunca vamos a pasar por estas cosas o que vamos a estar siempre exonerados de estas experiencias, sino que al final Él nos va a sacar de ese túnel oscuro hacia una luz resplandeciente.